La palabra del Señor se encuentra en Isaías 54, Isaías capítulo 54, verso 2. Amén. El título de este mensaje se llama Ensancha tu tienda, prepárate para lo que Dios va a hacer. Amén. Estamos comenzando este año, así que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones en esta mañana. Amén. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Repito, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Amado Señor, nos acercamos a tu presencia nuevamente a través de Jesucristo para rogarte, Señor, que abra nuestros corazones, que uses mi vida, Señor, a través de tu Espíritu Santo. No quiero ser yo quien está hablando, sino que tú a través de él, a tu iglesia, y que podamos ser edificados en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Pareciera que si nosotros leyéramos este verso, ¿cierto? Estuviera hablándole a un pueblo próspero, fuerte, valiente, porque le dice ensancha, abre, agranda, pero lamentablemente no es así. Cuando Dios dijo estas palabras al profeta, Israel estaba derrotado, estaba en cautiverio y estaba avergonzado. Había perdido su tierra, había perdido su templo, había perdido su identidad como nación. No estaban creciendo, sino que estaban sobreviviendo día a día. No había celebraciones y estaban llorando junto a los ríos de Babilonia. Ellos, el pueblo en general, se sentía abandonado por Dios, sin un futuro, no había fruto, no había esperanza. Y es exactamente en ese momento cuando Dios le dice al profeta, ensancha tu tienda. No cuando veían un milagro, cuando estaba todo bonito, sino cuando aún estaban vacíos. Ahí es cuando Dios le habló al profeta. Y esto nos enseña algo profundo a nosotros, que Dios no te pide que veas primero para creer, sino que te pide que creas para poder ver. Tal vez hoy hay personas aquí que dejaron de soñar, que dejaron de prepararse para lo que viene, o dejaron de creer que algo nuevo puede venir. Y hoy Dios nos está diciendo, amplía tu espacio, porque yo lo voy a llenar. Para eso primero tenemos que ensanchar nuestra fe, ensanchar nuestro corazón y ensanchar nuestra visión. Porque la preparación viene antes que la manifestación. Dios no habla de expansión cuando todo está bien, sino que te habla cuando estás listo o cuando estás lista para creer. Para creer que Él puede hacer algo. Dios, vamos a ver algunos puntos en esta mañana. El punto número 1, Dios da la orden antes del cumplimiento. Dios le dice, ensancha el sitio de tu tienda. Dios no dice, voy a ensancharlo. Él no dice que Él lo va a hacer, sino que le dice, ensancha tú. Tú ensancha el sitio de tu tienda. Y eso confronta una pasividad espiritual que a veces nosotros podemos tener. ¿Ya? Dios prueba nuestra fe antes de mostrar su poder. En Hebreos 11, capítulo 1, un verso muy conocido, dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cierto? La fe verdadera se mueve antes de ver. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Nadie va a ir a comprar una cuna si no hay un bebé. Nadie agranda una casa si no cree que la familia va a crecer. A nosotros nos pasó. Nosotros empezamos a agrandar la casa porque dijimos, vamos a tener otro bebé. Y tuvimos a Amalia. Entonces, prepararse es un acto de fe. No es algo tan a la ligera. Y Jesús operaba bajo este principio. En Juan capítulo 2 vemos la historia de las bodas de Caná, ¿cierto? Donde Jesús convierte el agua en vino. Pero vemos que antes de hacer el milagro, ¿qué hizo? Pasaron dos cosas. Tuvieron que llenar las tinajas y tuvieron que obedecer. No hizo simplemente, él tenía el poder de decir que aparezca vino, ¿o no? Pero él les dijo, junten tinajas, llénenlas de agua, ¿cierto? Para poder cumplir ese milagro. Entonces hubo una preparación previa. Tuvieron que prepararse para ver el milagro. Ahora, ¿nosotros estamos esperando a Dios que haga algo sin prepararnos? Queremos bendición, pero no nos estamos preparando. No estamos cambiando los hábitos y queremos que Dios haga algo en la iglesia, que haga algo con nosotros, que haga algo con nuestra familia. Si nosotros no nos estamos preparando, no estamos cambiando las cosas. Jesús le dice a los ciegos que lo seguían que si creían que Él podía sanarlos. Y ellos le dijeron, sí. Y Él le dijo, conforme a vuestra fe se ha hecho. Conforme a vuestra fe se ha hecho. Ahora, el punto número 2, ensanchar es preparar el corazón y la fe. Este verso continúa diciendo, ensancha el cinto de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. ¿Qué eran las cortinas en una tienda? En el tiempo de Isaías no había casas de ladrillo, como hoy. El pueblo vivía en tiendas que estaban hechas de tela, de cueros o de lonas. Y estas tiendas tenían tres cosas. Tenían las estacas que estaban clavadas en la tierra, estaban las cuerdas que sostenían las tiendas y estaban las cortinas que formaban el interior de la tienda. Las cortinas delimitaban el espacio interno, adentro, eran las separaciones que había. Separaban ambiente, daban privacidad y definían cuántas personas cabían adentro. Ahora, ¿qué significa extender las cortinas? Extender las cortinas no es decorar, es hacer más grande el espacio interior. Eso era lo que le estaba diciendo, extiende las cortinas. Cuando una familia crecía, no construían otra casa, no construían otra tienda, sino que corrían las cortinas hacia afuera, ampliaban el interior. Eso era lo que hacían. La tienda no crecía por fuera primero, crecía por dentro. Eso era lo que iban haciendo, abriendo los espacios que estaban en el interior. Ahora, ¿por qué decimos que la tienda habla del interior? Porque Dios no está hablando de telas acá, está usando una imagen visible, cosa que hacía mucho en el Antiguo Testamento, para enseñarnos una verdad espiritual a nosotros. En la Biblia, la tienda representa nuestra vida interior, el corazón, la fe, la mente, la espiritualidad, todo eso representa la tienda. Es como si Dios nos dijera ahora que antes de hacer algo grande por fuera, necesito que hagas espacio por dentro. Que hagas espacio en tu corazón, que hagas espacio en tu mente. Por eso cuando hablamos de extender las cortinas, no estamos hablando de algo externo, sino que estamos hablando de algo interno. Y la pregunta es, ¿cómo se ensancha el interior? ¿Cierto? Porque tienen que extender esto. Y la palabra nos muestra tres cosas, tres áreas claves. La primera es ensanchar el corazón. En Salmo 51, verso 10,
Salmos, capítulo 51, verso 10, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, ¿cierto? Muchas veces pensamos que Dios no responde porque no quiere, porque el corazón está cerrado. No porque Él no quiera trabajar, sino porque el corazón está cerrado. Y hay corazones cerrados porque hay heridas no sanadas a veces. Perdón no otorgado o decepciones acumuladas. Y por eso el salmista le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y la verdad es esta: Dios no va a llenar un corazón endurecido. Dios no va a llenar un corazón que está duro. Por eso David aquí no pidió bendición, sino que pidió un corazón limpio, un corazón nuevo, un espíritu recto dentro de mí. Porque cuando el corazón se ensancha, Dios puede habitar sin límites dentro de él. También tenemos que ensanchar nuestra fe. En Marcos 9:23 dice que al que cree todo le es posible. Este versículo no dice: al joven que crea todo le es posible, al fuerte todo le es posible, al perfecto todo le es posible. No dice eso, sino que dice: al que cree todo le es posible. Dice: al que cree. Esto incluye a todos los que estamos aquí, sin excepción, sin importar la edad, sin importar lo que hice antes, sin importar todas las caídas que hemos tenido, sino que dice: al que cree. Muchas veces las cosas no pasan porque nuestra fe se achicó. Y Dios hoy nos está diciendo que volvamos a creer, que volvamos a confiar, que volvamos a preparar ese espacio, porque Él es el que puede cambiar, Él es el que puede obrar dentro de nosotros si nosotros nos preparamos. Y tenemos que ensanchar la visión. En Habacuc, le voy a pedir a mi pastora que me ayude, Habacuc 2, capítulo 2, versículos 2 y 3. Vamos a leer este pasaje. Habacuc era un profeta que no hablaba primero al pueblo, sino que hablaba con Dios primero. Habacuc 2, versos 2 y 3. 2 y 3. Su libro no comienza con una alabanza, no comienza con una alabanza el libro de Habacuc, sino con una queja honesta. Él, el profeta Habacuc, veía injusticia, violencia, maldad sin castigo y no entendía por qué Dios parecía guardar silencio. Judá, el pueblo de Dios, estaba en una crisis profunda. Había corrupción interna, injusticia social, había pecado tolerado, liderazgo espiritual débil. Pero el problema aquí no era solo político, sino que había un problema espiritual en el pueblo, había un problema moral en el pueblo, y Dios le responde de una manera que él no pensaba. Dios le anuncia que va a usar a Babilonia, una nación más perversa que ellos, para disciplinar al pueblo. Y aquí es cuando Habacuc no entiende el método de Dios, pero sigue confiando en el carácter de Dios. Y Dios le dice, pastora, ¿me lo puede proyectar por favor? Y Dios le dice aquí en estos versos lo siguiente. Habacuc 2, versos 2 y 3. Vamos a ver. Dice en esos dos versos que están ahí que él escriba una visión y que aunque tardare la visión en cumplirse, tenían que esperarla. Eso es lo que le dice Dios a Habacuc en esos dos versos que están ahí. De una manera sintetizada. Sí. Habacuc 2, versos 2 y 3. ¿Lo tiene ahí? Tome.
Dice así en el nombre del Señor. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que le leyere en ella. Aunque la visión tardare, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Ven? Él le dijo al profeta Habacuc que escribiera una visión y que aunque tardare, tenían que esperarlo. Eso no significaba que la visión iba a ser inmediata. No le dijo que iba a pasar al tiro, sino que el cumplimiento no iba a ser rápido. Habría una espera, había un proceso que tenían que hacer, y por eso Dios lo manda a escribirla, para no olvidarla en el tiempo de la espera. La visión que les da es que son 3 puntos clave de la visión que le da Dios a Habacuc. Primero, la certeza de que Dios sigue obrando. La segunda es que el mal no triunfará para siempre. Y la tercera, que el justo vivirá por fe. La visión es confianza en Dios en medio del caos. Una fe sin visión se apaga porque no sabe hacia dónde va. Cuando dejamos de ver el futuro, dejamos de prepararnos, nos quedamos estancados. Por eso, la pregunta para cada uno de nosotros hoy día es: ¿qué es lo que estamos esperando este año? Dejamos de creer por cansancio. Es que he orado tantas veces por mis hijos, por mi familia, y todavía no se cumple. Por miedo, por dolor, porque la visión es la forma que toma la fe. Y nosotros empezamos una cadena de oración este año, ¿cierto? Creyendo que nuestras familias, que nuestros vecinos, que nuestros amigos van a llegar a la casa del Señor. Eso es lo que tenemos este año como visión. Esa es nuestra meta, nuestra fe. Y para eso queremos trabajar este año. El punto 3 es ensanchar. Ensanchar es romper la mentalidad de escasez. Sigue el verso 2 de Isaías 54 y dice: no seas escasa, alarga tus cuerdas. El verso continúa: no seas escasa. Aquí Dios le confronta la mente y no la circunstancia. Porque sabíamos, como les dije anteriormente, no estaban pasando por abundancia, estaban sobreviviendo. Pero le dice: no seas escasa. Así le dice al pueblo. Ahora, ¿qué es tener una mentalidad de escasez? Es pensar: hasta aquí nomás. No soy capaz de hacer eso. No me ocupen a mí. Aún no estoy con otros, no conmigo. Ya pasó mi tiempo. Eso es tener mentalidad de escasez. Y Proverbios 23:7 dice: como piensa el hombre en su corazón, tal es. No puedo, hasta aquí nomás. Hasta aquí nomás. Cerraste tu corazón para el Señor. Como piensa el hombre en su corazón, tal es. Dios no expande una mente que está cerrada, porque nosotros tenemos que prepararnos. El temor encoge la tienda. En 2 de Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor. El temor hace que no intentes, que no sueñes, que no crezcas, que delegues. Ese temor no viene de Dios, pero sí decide el tamaño de tu tienda, el tamaño de tu interior, el tamaño de tu fe. ¿Qué es lo que quieres que Dios haga contigo?
Y un ejemplo de este es en Segunda de Reyes. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 4, una historia, verso del 1 al 7. Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. Dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en tu casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Aquí hay 2 puntos claves. El aceite de la vasija, a pesar de que tenía solo una y fue a pedirle a los vecinos, no faltó. Pero lo que sí faltó fueron vasijas. Cuando las vasijas se acabaron, el aceite cesó. El milagro aquí se detuvo cuando se acabó la preparación. Cuando ya no hubieron más vasijas, se acabó el aceite. Dios no se quedó sin poder, pero la mujer se quedó sin espacio para echar el aceite. Tenemos ese espacio para que Dios pueda echar aceite. ¿Tenemos ese espacio? ¿O ya nos quedamos como esta viuda que ya no tiene más vasijas y Dios no tiene dónde echar aceite? El punto número 4 es: refuerza tus estacas. Continúa en Isaías 54, dice al final del verso: y refuerza tus estacas. Cuando Dios habla de estacas, está hablando de fundamentos. Las estacas no se ven mucho, pero sostienen la tienda. Sin esas estacas no habría firmeza. Dios no quiere solo que tú expandas tu tienda, que expandas tu interior, que te prepares para lo que viene, sino que quiere estabilidad. Y hay 4 estacas que tenemos que tener como hijos. Y la primera es la oración. En Lucas 18, capítulo 1, dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús no le dice: es bueno que oren. Dice que es necesario que oren. Es necesario orar. La oración no es un complemento a la vida cristiana, sino que es lo que nos sostiene. Es nuestro sistema de soporte, son esas estacas que nos tienen ahí. Cuando Dios comienza a expandir tu vida, vienen nuevas responsabilidades. Si no hay responsabilidades, ten cuidado. Vienen nuevas luchas, vienen nuevas presiones.
Sin oración, esta expansión, esto que te va a venir, va a ser una carga. Porque la oración es la que te sostiene. La oración es la que te sustenta. Orar siempre no significa estar todo el día orando, todo el día de rodillas, sino que significa vivir en una dependencia constante de nuestro Señor. Una vida sin oración se desgasta rápido, se enfría espiritualmente, se desanima rápidamente, es muy fluctuante. Por eso Jesús le dice ahí, oren siempre para no desmayar. Nos dio la clave. Oren siempre para no desmayar. Es necesario que oren para no desmayar. Afirma tus estacas, húndelas, pónelas firmes. Otra estaca es la palabra. En Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca. Jesús le dice esto a Josué antes de conquistar la tierra. No se lo dice al final, se lo dice antes de salir a la conquista. Porque primero es la palabra y después la victoria. La palabra nos da dirección, nos corrige el camino que tenemos que seguir, nos protege de los errores. Por eso la oración es importante, pero la palabra, estudiar la palabra del Señor también lo es. Muchos quieren prosperar en su camino, pero no se dirigen por la palabra, no obedecen la palabra, porque algunos solo la conocen, pero no la obedecen. Dios es claro, nos dice medita, guarda, haz, y entonces vas a hacer prosperar tu camino. Entonces, después de hacer esto, tu camino va a prosperar. ¿Cómo quieres bendiciones si no haces esto? Queremos una iglesia bendecida, pero tenemos que seguir esto. La palabra sostiene lo que Dios construye, porque alinea nuestra vida a su voluntad. Muchas veces se escucha, si Dios quiere. Nos vamos a ver el domingo en la iglesia si es la voluntad de Dios. ¿Será la voluntad de Dios que usted falte a la iglesia? ¿Será la voluntad de Dios que no le venga a adorar, que no le venga a alabar? Dios nos ayude. La estaca 3 es el carácter. En Proverbios 4:23 dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. El corazón en la Biblia representa las intenciones, las actitudes, las motivaciones y esa vida interior. Y Dios no expande una vida solo por talento, porque es bueno sino que lo expande por el carácter. Puedes tener dones, pero si el corazón no está sano, el orgullo destruye. Porque la gente que tiene talento y ese corazón no está sano, se enorgullece. La falta de perdón contamina. A veces pedimos cosas, estamos sirviendo en la iglesia, pero tenemos ahí, pucha, estoy haciendo esto y estoy mal con el Señor. No he ido a pedir perdón.
y la amargura seca la fe. Por eso Dios no expande lo que no puede sostener. La bendición sin carácter daña a otros, daña al creyente. Por eso Dios trabaja primero por dentro. Y para eso tenemos que ser obedientes. En Deuteronomio 28, 1 y 2 dice lo siguiente: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y aquí hay 4 palabras claves. Dice que primero tenemos que oír la voz. ¿Para qué? Para guardarla, para ponerla por obra. Y entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones. La bendición no precede a la obediencia. Tenemos que obedecer y luego vendrá la bendición. Muchos quieren bendición de Dios, pero sin cambiar esos hábitos, sin orar, sin buscar la palabra, sin congregarse, sin pedir perdón, sin mentir, siguiendo mintiendo. Mienten y quieren bendición. La obediencia demuestra la confianza en Dios, una fe en práctica, sujeta a nuestro Señor. Por eso Dios bendice la obediencia y no la intención. Este año me propongo a leer la Biblia todos los días, a las 5 de la mañana. Buena intención, pero no fui obediente. No lo hice. Ni a las 5, ni a las 6, ni a las 7, ni a las 8, ni a las 9 de la noche. Dios no bendice las buenas intenciones. Buenas intenciones. Pero si no somos obedientes, Dios no nos va a bendecir. Cadena de oración, a las 7 de la mañana o a las 8 de la noche. Ay, que me quedé dormido la mañana. Ando atrasado. No, es que justo tuve que salir a las 8. Dios quiere ensanchar nuestra tienda. Pero primero tenemos que reforzar la estaca. Oración, palabra, obediencia. Nuestro carácter. Ahora quiero que recordemos algo importante. Dios no le habló de expansión a Israel cuando todo estaba bien, sino que le habló cuando estaban rotos, cansados y desanimados. Y aún así le dijo: no seas escasa. ¿Por qué? Porque Dios no quería solo restaurarlos por fuera, sino que quería sanarlos por dentro. Y hoy el Señor nos está hablando claro, nos está diciendo claramente: ensancha tu mente, ensancha tu corazón, ensancha tu fe y refuerza tus estacas. Porque lo que viene necesita espacio. Necesita espacio. Tal vez no sabemos cómo va a suceder. Tal vez no vemos aún resultado. Pero Dios te pide que tengas paciencia, que escribas la visión, que esperes, que prepares el lugar. Porque vienen cosas grandes. Y yo tengo fe en eso, de que Dios va a hacer cosas grandes si nosotros seguimos todo esto. Si somos esa iglesia que nos hablaba el pastor el domingo pasado. La Biblia dice en Efesios 3:20: aquel
que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A veces no entendemos cómo Dios va a hacer las cosas, pero Él puede hacer mucho más abundantemente de lo que tal vez pedimos o de lo que tal vez entendemos. Pero tenemos que reforzar todo esto. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Dios hace más de lo que hemos visto, pero solo en corazones que se atreven a creer sin límites. Hoy el llamado no es un llamado emocional, sino que es un llamado espiritual y consciente a lo que tenemos que hacer. Si sentimos que nuestra fe se achicó, si esa esperanza se cerró, si el corazón se protegió del dolor, hoy es el día para ensanchar esta tienda, ensanchar nuestro interior y dejar que Él obre, que sigamos siendo obedientes, que sigamos buscando en oración, que anotemos la visión, que sigamos creyendo aunque no veamos, sin desmayar, para que podamos llegar a fin de año y decir gracias, Señor, aunque no lo veíamos, aquí está, bendecidos por ti. Por eso te invito, mi hermano, te invito, mi hermana, a creer en fe en este año, que Dios puede hacer cosas grandes, pero si somos obedientes, si no delegamos, porque se necesitan obreros en la viña del Señor. Se necesitan obreros para seguir trabajando. Y es necesario tú, que estás sentado ahí, poder trabajar en la obra del Señor. Le invito a que cierre sus ojos y le digamos al Señor: Señor, hoy ensancho mi tienda, suelto el temor, rompo esa mentalidad de escasez y me preparo para lo que tú traerás, porque solo es por ti y para ti, Señor. Solo es por ti y para ti. Amén y amén. Dios ensancha solamente a quienes se atreven a creer y a creer sin límite, porque Él es grande. Él es grande. Hay un corito que decimos: tan alto que no puedo ir arriba de Él, tan ancho, tan bajo. ¿Cómo Él no va a hacer cosas grandes? Dios es bueno todo el tiempo, como dice mi hermano Misael. Pero tenemos que creer y tenemos que obedecer. Creer sin ver. A veces es difícil, cuesta, pero tenemos que creer. Tenemos que creer. Y en mi corazón está dispuesto a creer. Sí, Señor. A creer que Él hará cosas grandes. A cambiar mis hábitos para lograr y ver la bendición que Dios traerá a esta iglesia, a esta congregación. Sí, Señor. Amén.